Hola, hola a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo es un tema que muy comúnmente encontramos nosotros los terapeutas, y este tema tiene que ver con los herpes. Los herpes, ya sabemos que hay distintos tipos de herpes. Bueno, nosotros en biomagnetismo o en otros tipos de técnicas terapéuticas ya sabemos de estas variedades que hay. Sin embargo, es bueno siempre aclarar que las variedades de herpes humanos son 8. O sea, existen 8 tipos de herpes que afectan al ser humano. Antes de que veamos pares de biomagnetismo o qué soluciones le podemos dar a estos tipos de herpes con terapias complementarias, veamos qué nos dice la ciencia al respecto. Dice lo siguiente. Dice, Herpes viridae es una familia de virus de ADN que infectan animales. Bueno, ahí se encuentra también lo que es el ser humano. Debe su nombre al término griego herpein, reptar o arrastrar. Su nombre hace alusión a la facultad de estos agentes infecciosos microscópicos de ser fácilmente contagiados y transmitidos de una persona a otra, y de su recurrencia crónica. Esta familia de virus se divide en 3 subfamilias. La número 1, Alpha viridae, contiene los herpes 1, 2 y 3. La subfamilia 2, que se llama Gamma herpes viridae, contiene los herpes 4 y 8. Y la tercera subfamilia, Beta herpes viridae, contiene los virus herpes 5, 6 y 7. En total, 8 herpes que afectan al ser humano. Desde el punto de vista del biomagnetismo, hay mucho que hacer por el tema de herpes. Claro, cuando llegan nuestros pacientes a la consulta y vienen con un problema relacionado con algún tipo de herpes, en realidad nosotros como operadores, sea de biomagnetismo, sea de método resecado, ¿verdad?, o de otras terapias, siempre el operador puede hacer mucho para tratar, para sanar las dolencias de los herpes, las lesiones que han generado o las secuelas. Muy comúnmente nosotros los terapeutas estamos encontrando o pacientes o familiares o incluso nosotros mismos manifestaciones de este tipo de herpes muy comunes, como por ejemplo un fuego labial o algún tipo de lesión en la boca, ¿verdad? Porque este tipo de herpes son muy sencillos, son parte de la primera familia de herpes que yo les comentaba, la familia Alpha herpes viridae, que comprende los herpes 1, 2 y 3. Y el herpes 1 y 2, que son los más sencillos, los más simples, ¿verdad?, vas a tener manifestaciones bucales por un lado y manifestaciones sexuales por otro. Por tanto, las vías de contagio para los herpes 1 y 2 son 2. Bucal, a través de la saliva, ¿verdad?, porque puede haber contacto a través de la saliva y hay contagio, y sexual. Tanto el herpes 1 como el herpes 2, ¿verdad?, bucal, sexual, pueden ser, en ambos casos, generador de problemas sexuales. Porque claro, si por ejemplo el contagio es vía sexual, a través del sexo oral, perfectamente un herpes 1 podría estar generando algún tipo de herpes genital o algún tipo de sintomatología genital, ¿ya? Entonces, entre el herpes 1 y el herpes 2 podrían suceder cruces donde un herpes bucal también pudiera generar problemas genitales, ¿verdad? Va a depender de cuál es el tipo de vía de contagio. Los pares para poder trabajar los herpes 1 y 2 a lo largo del tiempo han ido aumentando. Sin embargo, el Dr. Gois desde mucho tiempo ya nos hablaba de algunos pares al menos básicos para poder trabajar, digamos, este tipo de herpes. El primer par que tenemos a nuestra disposición es el par comisura-comisura. Podríamos decir que en estas partes de la boca, en las comisuras de la boca, a ambos lados podemos tener un punto, ¿verdad? Y para trabajar estos fuegos labiales o este herpes 1, ¿verdad?, podemos encontrarlo con polo negativo
en la comisura de un lado de la boca y polo positivo en la comisura del otro lado. Obviamente que el operador de la técnica debe lograr identificar dónde se encuentra el polo negativo, en qué parte, ¿verdad? Y en qué parte el polo positivo. Recordemos, por favor, chicos, que es un error pensar de que el polo negativo va en el lado derecho del cuerpo. Eso es un error, ¿ya? Por lo tanto, el operador tiene que buscar dónde va el polo negativo, si va en el lado derecho del cuerpo o va en el lado izquierdo. Sí, lógico, si va en el lado derecho, el polo negativo, es obvio que el polo positivo va a los lados. Y si va, por el contrario, en el lado izquierdo, es obvio que el polo positivo, el inverso, va a ir al otro lado, ¿verdad? Eso tiene que encontrarlo el operador de la técnica. Entonces tendríamos comisura, comisura. El primer punto para el herpes, digamos, relacionado con fuegos labiales. El segundo punto que nos da el Dr. Gois, ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es el par angina-angina o amígdala-palatina. Bueno, este punto nos habla del herpes 2 y el par sería angina en el lado de las amígdalas, ¿verdad? Y angina o amígdala, pero puede ser al revés. Recordar, por favor, también que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto podría ser angina, angina, como al revés. Angina, angina, ¿ya? O sea, el polo negativo podría estar al lado derecho y el polo positivo al lado izquierdo, o al revés. ¿Ok? Ese es el par que nos dio el Dr. Gois ya desde hace mucho tiempo para trabajar el herpes 2. Y recordar que en este tipo de herpes pueden haber mezclas de herpes. Ya muy probablemente, si tú tienes un paciente con herpes genital, también ese paciente tenga el herpes 1, el herpes 2, y podrían haber otras mezclas de otros herpes presentes en ese cuerpo, ¿ya? Recordemos ahora también el herpes zóster o el conocido varicela zoster, que es parte de este primer grupo de herpes. El herpes zóster es provocado por el virus varicela zoster o el virus de la varicela, también conocida como varicela zoster. El punto de la varicela, el Dr. Gois lo menciona como uretero-uretero, ¿verdad? Sí, ese punto digamos, lo da el Dr. Gois como la presencia del virus de la varicela o varicela zoster. Por lo tanto, ese punto también podría estar presente cuando hay herpes zóster. Sin embargo, generalmente nosotros los terapeutas siempre asociamos el herpes zóster como la necesidad de que esté presente el par colon ascendente, colon descendente, ¿ya? O sea, el par que nos da el Dr. Gois para eliminar el herpes varicela zoster es colon ascendente, colon descendente. Pero también podría ser viceversa, porque recuerden ustedes que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, hay un par que es el par cúbito-cúbito, que también nos habla de un tipo de herpes que en realidad se ha producido un tema un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque en algunos manuales aparece como herpes 3, pero en otros manuales aparece como herpes 2. Entonces, a ver, los manuales más antiguos que he visto yo, que son relacionados con el libro El par biomagnético del Dr. Gois, lo he visto como herpes 3, que vendría siendo el varicela zoster. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el par cúbito-cúbito correspondería a un herpes del tipo 3 o al varicela zoster. Por lo tanto, debiera ser un par para poder trabajar también o para poder encontrar el herpes zóster. Sin embargo, en otros manuales que he visto, lo he visto asociado al herpes 2. Lo que sí está claro es que es un herpes, ¿ya?
muy aconsejablemente sería bueno que el operador bioenergéticamente también a lo mejor quizás puede definir si es herpes 2 o herpes 3 lo que está ahí. Al menos los manuales más antiguos que yo he visto asociados al Dr. Boyce, ¿verdad? Nuestro maestro, nos hablan de un herpes 3.